Bienvenidos a La Verdad Te Hará Libre, un canal donde estudiamos las Escrituras desde una perspectiva hebrea, en búsqueda de la fe original de los apóstoles y patriarcas, quienes encontraron cómo servir al Elohim de Israel mediante la obediencia a la Torá y la fe en Yeshua. Mi nombre es Juan Valderrama y esto es Un Único Testamento. Shabbat Shalom familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos una vez más a un tiempo de Shabbat, a un tiempo de estudio de la palabra de nuestro Dios, la oportunidad que Él nos regala cada día de reposo, cada sábado, cada séptimo día para acercarnos a su presencia y compartir como familia, como hermanos del estudio de la bendita palabra de nuestro Dios. Hoy continuando con una nueva parashá, un nuevo tema, una nueva oportunidad para estudiar y escudriñar las Escrituras, porque como dijo Yeshua, a vosotros os parece que allí está la vida eterna, y en este día de Shabbat, en este día apartado, es que nos acercamos a nuestro Dios para aprender acerca de sus palabras. Hoy vamos a estudiar la parashá correspondiente a la semana de hoy, es la parashá número 17, lleva por nombre Yitro o Yetro, y está comprendida entre el capítulo 18 y el capítulo 20 del libro de Shemot, ¿no? Así que esa es la parashá que estudiaremos hoy. Si la quieren ver verso a verso, los invitamos a que en nuestro canal nos visiten y vayan a las listas de reproducción que tenemos verso a verso y temática. En esta ocasión, en la versión Un Único Testamento, estudiaremos un tema bien interesante y es Israel, un pueblo para siempre. Ese es el título, como se ha llamado la enseñanza del día de hoy, basada en dos pasajes de la Escritura, como ya es costumbre en esta serie de Un Único Testamento. Uno encontrado en Éxodo, Shemot 19, 4 al 6, y el otro, Romanos 11. Así que vamos a estudiar acerca de Israel, del pueblo que el Señor escogió, si es el pueblo escogido, por qué es el pueblo escogido, y si este pueblo escogido ha sido desechado o aún sigue permaneciendo como el pueblo de la heredad del Señor, como el pueblo escogido, el pueblo santo, como lo veremos ahora en Shemot 19 del 5 al 6. Así que los invito a que se dispongan, a que aparten este tiempo, a que compartan con nosotros de esta enseñanza, que la presencia del Señor esté en cada uno de ustedes, que nos revele su palabra, que nos dé entendimiento, sabiduría, el conocimiento, la inteligencia para comprender estos escritos, y que quite de nosotros todo lo que no provenga de Él, para que solamente sea su palabra limpia, pura, la que hoy nos instruya. Así que familia, vamos a dar inicio a este estudio. Gracias por conectarse, gracias por estar suscritos, por compartir, por dejar su like, por comentar. Si tienen alguna pregunta del tema, de los temas pasados, no duden en dejarla en los comentarios, que con gusto la estaremos respondiendo. Vamos a orar y daremos inicio a la enseñanza en el día de hoy. Padre bueno, te damos infinitas gracias, Señor, en esta mañana, en este Shabbat santo y apartado que tú nos regalas, Rey. Gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, Rey, y porque día a día nos das la oportunidad de conocerte más. Y en día de Shabbat, Señor, tenemos este gran privilegio, Señor, el privilegio de ser tu pueblo, de ser tus hijos, de ser llamados a anunciar tu palabra, Señor, a conocerla, Padre. Gracias porque has depositado en nosotros, Señor, tus palabras que son eternas, y las has puesto como sello en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, y queremos ser, Padre, colaboradores en tu reino, Señor, aquellos que esparzan el mensaje de la Torá, el mensaje del Evangelio, el mensaje de nuestro Mesías Yeshua, Padre. Hoy con disposición nos acercamos a ti para escudriñar tu palabra y para que seas tú aquel que dirija esta enseñanza, Señor, que tus palabras sean puestas en mi boca y pueda transmitir, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Te agradezco, Padre, en esta mañana, en este día de Shabbat, por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén y amén. Bueno, familia, vamos a comenzar con el temario, los temas que veremos en el día de hoy para esta enseñanza: Israel, un pueblo para siempre. Y comencemos con los temas. Hoy veremos cinco temas principales
donde estaremos viendo muchas citas bíblicas, como ya es costumbre en estas enseñanzas, porque como la idea es unir, ¿no? Encontrar esa unión eterna entre el Tanakh y el Brit Hadashah, entre las palabras, como decía el salmista David, la suma de tu palabra es verdad, pues encontrar eso en esta enseñanza basado en la parashá número 17. Y el primer tema que veremos en este día es la elección de Israel. También veremos promesas dadas a Israel. También, como tercer punto, la desobediencia de Israel. Cuarto, como consecuencia de la desobediencia que viene el castigo de Israel. Y como quinto y último punto, la restauración de Israel. Así que, familia, esos son los 5 puntos, 5 temas que veremos. Eso es el eje de la enseñanza. Y vamos a dar inicio con el primero de los temas, con la elección de Israel. Y para arrancar con este primer tema, vayamos a la parte principal de la parashá, la que vamos a tomar como base, y está ubicada en el libro de Shemot, en el capítulo 19, versículos 5 al 6. Pero leamos un poco antes, desde el versículo 1, para que entremos en contexto. Y dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Elohim, y Yahweh lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Y ahora escuchemos estos pasajes, el verso 5. Ahora pues, si viereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y como primera medida, en contexto, Israel sale de Egipto, ¿no?, con grandes señales, con grandes milagros, y llegan aquí al Sinaí, al conocido y famoso Sinaí, el monte donde el Eterno se le manifiesta a su pueblo, donde llama a Moisés, donde le da la Torá, donde le da las instrucciones a este pueblo que fue rescatado de la esclavitud, de las tareas duras y pesadas, como dice la Torá, en Egipto, y fueron traídos. ¿Para qué? Para celebrar fiesta al Señor. Recuerden que cuando el Señor a través de Moisés manda ese mensaje: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta, ese era el propósito, un pueblo libre que pudiera adorar y servir a su Dios. Israel se encuentra aquí en medio del desierto, en medio de la llanura, en medio de un lugar inhóspito, pero lleno de la presencia del Señor, porque iba junto con ellos. El Eterno fue desde que salieron de Egipto, y todo el camino, todo el trasegar de Israel por el desierto, el Eterno estuvo con ellos en todo tiempo. Y aquí, cuando llegan al Sinaí, el Señor le dice a Moisés: dile al pueblo que se preparen, porque voy a hablarles a ellos, porque voy a darles instrucciones. Y es la primera vez en la que el Eterno directamente de su boca va a hablar palabras a oídos de todo el pueblo, y ahí es lo que se conoce como las 10 palabras, lo que se encuentra en Shemot 20, que no veremos hoy. En Parashá verso a verso y temática creo que tenemos temas acerca de eso, de las 10 palabras, de los 10 mandamientos, que es un resumen de toda la ley, de toda la instrucción que el Señor le da a su pueblo Israel. Pero estando aquí en el Sinaí, en aquella montaña conocida donde 40 años atrás Moisés se había encontrado con el Señor luego de haber huido de los egipcios por aquel asesinato que había cometido, el Señor se le manifiesta allí donde la zarza ardía y lo llama y lo envía a ¿qué? A rescatar, a liberar a su pueblo Israel, y le dice, y el testimonio y la certeza que vas a tener de que yo soy el que te envía es que traerás a mi pueblo a este monte y aquí adoraréis al Señor. Así que esto se está cumpliendo. Moisés está llegando ya no solo, sino con la multitud
de los hijos de Israel se está presentando delante del monte Sinaí, el monte de Dios, el monte donde Dios iba a hablar las palabras a su pueblo Israel. Y fijémonos en el capítulo 19, versículo 5, volvamos ahí, porque dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y detengámonos un momento en este primer pasaje, porque para entender la elección de Israel hay que entender quién es el que llama a Israel, quién es el que elige a Israel, ¿verdad? Porque no es Israel el que decide ser elegido como pueblo para el Dios Todopoderoso. No es Israel el que lo decide. ¿Es quién? El Señor. ¿Cómo? Con estas palabras: si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y aquí hay una razón supremamente importante para todo esto. ¿Cuál es esa razón? La razón es: mía es toda la tierra. Dice el Señor, el Todopoderoso Yahweh, dice: yo los he escogido a ustedes de entre todas las naciones de la tierra, porque yo soy el dueño. Y es como aquel que tiene un sembradío, tiene una viña o tiene cualquier cosa de su posesión, y de entre eso que tiene de su posesión escoge una porción, una parte separada y especial para sí, y dice: toda esta viña es mía, pero este fruto de aquel árbol lo escojo para mí, ¿sí? Y será mi árbol preferido, será el árbol que yo quiero que lleve el mejor fruto. Lo voy a cuidar, lo voy a labrar, lo voy a regar, lo voy a sustentar, y voy a hacer que este árbol lleve ese mejor fruto. Para ejemplos, Israel es comparado con una higuera, ¿cierto? Es comparado con un olivo, ¿verdad? Incluso con una vid. Y en estas comparaciones vemos que el Señor, de entre todas las vides, de entre todas las higueras, de entre todos los olivos que hay, escogió a uno en especial. ¿Por qué? Porque tiene el derecho de hacerlo. Es un Dios todopoderoso que creó todas las cosas y dice: me ha placido escoger este para mí. ¿Cuál es la condición de esa elección de Israel? Hay condiciones, claro que hay condiciones. Dice el Señor aquí en el verso 5: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. A mí me place escogerlos a ustedes porque yo soy el dueño de la tierra, pero para que ustedes sean mi especial posesión, mi especial tesoro, deben dar oído a mi voz y guardar mi pacto. Pero adicional a eso le dice en el versículo 6: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, o gente kadosh, gente apartada. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y aquí en este verso 6 también hay algo importante, y es no solamente la elección, porque me plació de entre todas las naciones de la tierra escogeros a vosotros, sino que también ustedes han sido llamados, han sido escogidos para hacerme un reino de sacerdotes y gente santa. Gente santa. La palabra kadosh, una palabra que hemos estudiado muchísimas veces, que no solamente habla de santidad como nosotros lo entendemos, ¿cierto? En nuestra manera de percibir las palabras en el concepto occidental, sino que santo, kadosh, también significa apartado, separado, distinto, ¿no? De entre todas las naciones de la tierra, al Señor le plació escoger a Israel para que fuera un pueblo diferente. Ojo en esto: un pueblo diferente, un pueblo distinto a los demás. Porque este pueblo distinto a los demás serían sacerdotes, ¿no? Para el Todopoderoso. Sacerdotes. ¿Cuál es la labor de un sacerdote? ¿Cuál es la misión de un sacerdote? ¿No? Sino anunciar, predicar, promulgar la palabra, la instrucción. Y ahora veremos otros pasajes donde se afirma esto acerca de Israel y de ese llamamiento, de esa función primordial de Israel, que no solamente es: soy el preferido, soy el escogido entre todas las naciones, no, sino que la función especial de Israel era o es ser un reino de sacerdotes. Y los sacerdotes, como en tiempo levítico, estaban ocupados de la relación entre el pueblo y el Todopoderoso. Esa era su labor, estar pendientes de esa comunión y de esa unión entre el Todopoderoso y su pueblo, ¿no? Su creación. Así que
cuando el Señor llama a Israel como un pueblo de sacerdotes, ¿no? De entre ese pueblo pone a sacerdotes como lo es la tribu de Leví, ¿no? Los escogidos por el Señor, que se ve más adelante, luego del becerro de oro, cuando el Señor escoge a los levitas como los sacerdotes de Israel, pero el llamado a toda la nación es ser un reino de sacerdotes, ¿sí? No solamente los levitas, toda la nación, porque así como los levitas ejecutaban la labor en el tabernáculo para acercar al pueblo a la presencia del Señor, Israel fue llamado para acercar a las naciones a el Creador. Ser luz a las naciones, ¿no? Ser una semilla que se esparciera por todo aquel campo de entre donde el Señor había escogido a Israel, para que también los demás pudieran acercarse al Creador, al Todopoderoso. Y veamos un par de pasajes más con respecto a la elección de Israel. Hay otro que se encuentra en Devarim, Deuteronomio 7, del 6 al 9, del 6 al 9, del 6 en adelante. Dice: porque tú eres pueblo santo para Yahweh tu Elohim. Yahweh tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo ¿qué? Especial. No solamente santo, no solamente un reino de sacerdotes, sino que también dice un pueblo especial. ¿Saben cómo se dice especial en hebreo? Segulá. Segulá. Y significa riqueza. ¿Sí? Como un tesoro encerrado en una caja fuerte. Eso es segulá. Como cuando tú tienes algo muy valioso y lo guardas en un lugar seguro. ¿Para qué? Para evitar que cualquiera te lo robe, ¿no? Si tenemos nuestro dinero, el de nuestro trabajo, y lo metemos en una cuenta bancaria, ¿cierto? Para tener allí nuestro dinero seguro, ¿cierto? A no ser que nos sobre y carguemos todo el efectivo en la billetera. Creo que nadie carga todo el efectivo que tiene o todo el dinero que tiene en la billetera, ¿cierto? Algunos cargamos solo el que tenemos en la billetera porque no hay más, ¿cierto? Pero con la situación, con todo lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Y digamos, por ejemplo, nuestro país es muy seguro en muchas cosas, pero es inseguro en otras tantas, ¿no? Y pues uno no puede salir a la calle con la billetera llena de dinero, ¿cierto? Y estar tranquilo. De más que uno sale, ¿no? Cuando uno ha hecho un retiro, ¿alguna vez han hecho un retiro grande en el banco para ir a comprar algo porque toca pagarlo en efectivo? Sí, a mí me ha tocado. Y uno sale como perseguido, uno sale como angustiado, uno sale como quién me mira, quién me sigue, ¿cierto? Sale como con esa paranoia porque no vivimos en Suiza. Pero el Señor escoge a su pueblo Israel, y así como tú y yo guardamos nuestro dinero, nuestras joyas, nuestras pertenencias, las cosas que le damos valor, nuestra familia la guardamos en un lugar seguro. Ninguno pone su familia en un lugar donde no haya seguridad, ¿cierto? Así que, así como nosotros, el Señor escogió a Israel como un pueblo segulá, especial, un pueblo de exclusiva posesión, es lo que significa la palabra segulá. Por ahí hay una canción judía que en hebreo dice Am segulá. Am es pueblo y segulá es especial, ¿sí? Y bueno, no recuerdo qué más dice la canción porque poco hebreo sé, pero menciona que Israel es ese Am segulá, ese pueblo especial. Y volvamos acá, dice, para hacerle un pueblo segulá, un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y todo esto necesitamos notarlo, necesitamos aprenderlo y guardarlo en el corazón, porque la enseñanza de hoy es Israel, un pueblo para siempre. Y en 2 pasajes ya hemos visto que el Señor escogió a Israel como un pueblo especial, distinto de entre todos los pueblos de la tierra. Y aquí da una razón, además de porque mía es la tierra y a mí me place escoger a Israel, da una razón en el versículo 7 de Deuteronomio 7 que dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Yahweh. O sea, dice el Señor, también tengan ustedes presente que no es por ser ustedes el más especial o el más grande
o por mérito, ¿cierto? Sino que ustedes son un pueblo querido por el Señor, elegido por el Señor, y Él los ha escogido, pues vosotros erais que el más insignificante de todos los pueblos. Y como hablábamos la vez pasada en la enseñanza de Reyes, al final todo esto de que el Señor escoja a un pueblo como Israel, un pueblo insignificante, un pueblo pequeño, ¿cierto? No era el más numeroso, no era el más fuerte, resulta ser ¿para qué? Para que su nombre sea glorificado. Porque si hubiese escogido un pueblo fuerte, un pueblo con grandes ejércitos, un pueblo poderoso, el pueblo resulta llevándose la gloria, sino más así nos acontece muchas veces, ¿no? Que hacemos algo y creemos que somos nosotros los fuertes, los sabios, los inteligentes, y el Señor dice, no, no es por ti, no es por lo que seas tú, es por mí, es por lo que yo he hecho en ti, por lo que yo estoy haciendo en ti, por mi obra en ti. Así que ustedes son un pueblo que insignificante de entre todos los pueblos. Y dice, sino por cuanto Yahweh os amó. ¿Qué hay también? No solamente dice el Señor porque mía es la tierra, sino también porque me plació amaros a ustedes más que a los demás pueblos. Por cuanto Yahweh os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado con mano poderosa y os ha sacado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Así que el Señor dice aquí en Devarim a su pueblo, le dice, ustedes son el pueblo más insignificante, el pueblo menos numeroso, el más pequeño, pero los he escogido por amor. ¿Y por amor también a qué? A una promesa, a un juramento que yo hice a sus padres. ¿A quién le juró que sus descendientes serían su pueblo y que él sería su Dios? A Abraham le juró eso. El Señor le dice, circuncida el prepucio de tu carne y entra en pacto conmigo, y así sabrás tú y tus descendientes después de ti que lleven esa señal del pacto, que yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo para siempre. Así que el Señor le recuerda aquí a Israel en medio del desierto, en Devarim le dice, ustedes son el pueblo escogido por mí porque los amé y porque juré esto a Abraham, vuestro padre, a Isaac y a Jacob. El Señor le hace la misma promesa a ambos. Continuemos, Deuteronomio 14, 2. 14:2. Dice, porque eres pueblo santo a Yahweh tu Dios, y Yahweh te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Nuevamente el Señor afirma ustedes son pueblo santo separado para mí, escogido para que sean un pueblo único. Único, aparece aquí esta palabra, la misma de especial que vimos anteriormente, que es segulá, de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Veamos otro pasaje en Devarim 26, 17 al 19. Dice, has declarado solamente hoy que Yahweh es tu Elohim y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Y Yahweh ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Yahweh tu Dios, como Él ha dicho. Y aquí hay algo interesante, la elección de Israel es ¿por qué? Por amor, ¿no? Leímos, los ha escogido por amor, de entre todos los pueblos, siendo el más pequeño, el más insignificante, el menos fuerte, yo los escogí por amor y por un juramento que le hice a Abraham. Pero cuando lees Deuteronomio 26, 17 al 19, que acabamos de leer, dice que el Señor los ha escogido para que guarden sus estatutos y sus mandamientos, sus decretos, y que escuchen su voz. Y entonces surge la pregunta, si la elección fue por amor, porque hay condiciones para ser ese pueblo escogido, ¿no? ¿Será que en Deuteronomio 14:2, donde dice fueron escogidos por amor, contradice a Deuteronomio 26:17, que dice que son escogidos para que guarden sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos y que escuchen su voz? ¿Será que es que se contradice o qué
¿qué es lo que acontece acá? Lo importante aquí es darnos cuenta de que la elección es por amor, como llamaríamos en el Brit Hadashah, por gracia. Así hemos sido salvados, ¿no? Por gracia, porque le plació al Señor en su gran misericordia rescatarnos, salvarnos y a su pueblo Israel escogerlo. Pero ¿cómo puede ser Israel un pueblo santo y apartado si no es con mandamientos e instrucciones que lo hagan diferente a las demás naciones? Entonces, la elección es por gracia, la elección es por amor, pero luego de que eres elegido y que eres escogido, la única forma de ser diferente es siguiendo los mandamientos, es siguiendo las instrucciones. Si no, pues como Juan le dice a los fariseos, pues de Abraham puede sacar Dios hijos de estas piedras, porque no importa si eres un descendiente de Abraham, que fuiste escogido por gracia, o sea, tienes esa primicia de escogencia, pero si no te comportas, si no vives conforme a la voluntad del Señor, pues no vas a ser su pueblo especial, la niña de sus ojos, ¿no? Ese tesoro preciado para el Señor no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque es necesario la instrucción, es necesario la obediencia, porque eso es lo que hace a Israel un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo separado, un pueblo distinto. No es solamente el llamamiento del Señor, no es solamente que Dios haya dicho Israel te escojo, no. Es también la obediencia a sus palabras lo que hace que Israel sea un pueblo escogido, especial, santo, apartado y separado de los demás. Veamos otra cita que está en el Salmo 135:4. Dice, porque Yahweh ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya, ¿no? Y de Jacob habla del patriarca, ¿no? Del padre de las 12 tribus de Israel. Dice, lo escogió para sí, a Israel por posesión suya, ¿no? Usa aquí nuevamente la palabra, ¿que es cuál? No, ¿cuál es la palabra en hebreo? Segulá, que es tesoro, que es posesión, ¿no? Especial, eso es segulá. Vuelve y usa la misma palabra aquí el salmista. Veamos otra palabra en Isaías 41:8. Dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia, y note esto, de Abraham, ¿qué? Mi amigo. Qué hermoso, qué bonito, como el Señor se expresa acerca de un pueblo escogido por amor a un hombre, a uno que lo dejó todo por seguirle a él. Tú, Israel, eres siervo mío, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Interesante, hermoso, y le pone uno de los pelos de punta que Dios, el Todopoderoso, llame a un hombre como Abraham, ¿qué? Mi amigo, ¿no? Qué hermoso eso, ¿no? Un título que pocos cuentan, que pocos tienen, ser llamado amigo de Dios. ¿Recuerdan cuando el Señor va a destruir Sodoma y Gomorra? Dice, ocultaré a Abraham esto que voy a hacer, sabiendo que él mandará a sus hijos después de sí para que guarden el pacto, para que hagan mi voluntad. No puedo. Y el Señor veía a Abraham de esa manera, como un amigo a quien contarle sus planes. Voy a destruir Sodoma. Y Abraham intercede, ¿no? Por Sodoma y por Gomorra. Aunque al final resulta dándose cuenta Abraham que no hay remedio, que Sodoma y Gomorra tiene que ser destruida porque no habían justos. Solamente Lot y su casa fueron preservados de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero esa era la relación tan cercana y tan íntima que tenía Abraham con el Todopoderoso. Y es por eso que el Señor, guardando ese juramento y ese amor por que dejó todo por seguirle y por hacer su voluntad, es que permaneció esa lección en Israel y luego se la recuerda el Señor a su pueblo Israel. Veamos otra cita con respecto
a esta elección de Israel. Esta está en Isaías también, pero en el capítulo 43, versículo 10. Dice lo siguiente: vosotros sois mis testigos, dice Yahweh, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Saben también por qué el Señor escoge a Israel como su pueblo amado, como su pueblo especial? ¿Para que Israel sea qué? ¿Ah? ¿Sea qué? ¿No? ¿Qué dice la cita? Para que sean ¿qué? Mis testigos. ¿De qué? De que no hay Dios antes ni después de mí. Es bien interesante este pasaje, ¿no? Porque el Señor está diciendo: yo escogí a mi pueblo para que preserve la memoria de mi nombre. Escogí a mi pueblo para que las naciones sepan que yo soy desde antes y seré después. ¿Y cómo puede Israel atestiguar de la existencia, de la preexistencia y de la eternidad, si se quiere, del Todopoderoso, con la obra que el Señor ha hecho con este pueblo? Un pueblo que ha pasado por innumerables conquistas, por innumerables dificultades, pero que ha permanecido. Así que hay algo interesante en la elección de Israel, y es que la preservación de esta nación, la preservación de este pueblo, ha sido con un propósito: atestiguarle al mundo, a los que le rodean, que el Dios que los escogió es eterno y que no hay nada ni nadie antes ni después de él. Terminar el verso 11 ahí adelante: yo Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. Así que la elección de Israel no solamente es para hacer su exclusiva posesión, su tesoro guardado, preciado, sino también para que Israel testifique de el Dios que le llamó. Así que cuando vemos a Israel a lo largo de la historia, pasando por dificultades, pero siendo librado siempre y guardado siempre por la misericordia y la bondad de Dios, solamente queda decir que el Dios de Israel es verdadero, que el Dios de Israel es real, que el Dios de Israel no es mentiroso, que es un Dios que permanece fiel a sus palabras y que ha hecho todo lo posible para ser conocido por todo el mundo, por toda la humanidad, usando a Israel, su pueblo. Y veamos una última cita de esto, de la elección de Israel, en Isaías 45:4. Dice: por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Y fíjate que en esta profecía de Isaías, en este capítulo 45, cuando llama a Ciro para que libere al pueblo de Israel de mano de Babilonia, le dice a Ciro: por amor a mi siervo Jacob y a Israel, que es mi escogido, te llamé, Ciro, y te puse sobrenombre aunque no me conociste. Y le está diciendo a un rey extranjero que va a ser usado por el Todopoderoso para reafirmar ese pacto y esa promesa que el Señor hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob y a Israel, su pueblo escogido. Y es: no permanecerá mi pueblo esclavo en cautiverio en manos de Babilonia, tú los vas a rescatar, porque ese es mi pueblo. Así que no solamente el Señor escoge a su pueblo, lo liberta, lo guarda, lo cuida, sino que también pone a naciones como a los medos y los persas cuando van a liberar a los cautivos de Babilonia, para rescatar a su pueblo. Así que el Señor mueve cualquier ficha, mueve lo que sea. ¿Para qué? Para preservar la palabra que dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Una promesa que se mantiene vigente.
Y hablando de promesas, vamos al segundo tema. Ya vimos elección de Israel. Hay muchas más citas, nos podríamos quedar aquí leyendo citas bíblicas donde se confirme la elección de Israel por amor, por misericordia, porque le plació, ¿no? Para que sean testigos, para que testifiquen, para que anuncien al Dios Todopoderoso, para que sean luz, para que sean sacerdotes. Esa elección de Israel. Estos son algunos de los pasajes, no los vamos a ver todos. Pero hablando de promesas, veremos qué Dios le dice a su pueblo Israel. ¿Qué más le promete? ¿Qué más le da? Y aquí entramos al segundo tema, que es promesas dadas a Israel. Y para esto veamos una primera cita, un primer verso ubicado en 2 de Samuel 7, 23 al 24. Fijémonos lo que dice aquí 2 de Samuel. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Elohim para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandes favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo, que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Yahweh, fuiste a ellos por Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí el libro de 2 de Samuel? Que el Señor escogió a su pueblo siempre. Una promesa que le da a un único pueblo, a una única nación. Porque como leímos en la elección de Israel, porque mía es toda la tierra. Ahora yo lo escojo y no lo escojo para cambiarlo cuando quiera. No, lo escojo siempre. Pueblo mío, para siempre será Israel. Esa es la mayor promesa que tiene Israel, en la que camina seguro y confiado de que el Dios que lo llamó no cambia. De que dijo, serás mi pueblo para siempre, y pasarán los años, pasarán los días, pasarán las generaciones, pero esa promesa no pasará. Porque Dios es Dios fiel. ¿A qué? A sus palabras. Veamos otra cita en Primera de Reyes 8:53. Dice: porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Yahweh. Y esta es la conocidísima oración que hace Salomón cuando dedica el templo que se construyó para el Eterno, ¿no? Y en esta oración recuerda una promesa que hizo el Señor desde tiempos de Moisés, ¿no? Ya había pasado muchísimo tiempo a Salomón desde Moisés. Y Salomón recuerda y dice: tú dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a Israel de Egipto, que Israel sería heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra. Así que esa elección, esa promesa dada a Israel, se mantiene y se mantuvo aquí en tiempos de Salomón, ¿no? La idea es que entendamos esto a lo largo de toda la Escritura, no solamente viendo pasajes de un lado, sino viendo todo el contexto en general de toda la Escritura, y ver si en algún momento de la historia bíblica, de lo que está escrito como palabra de Dios, cambió esto. Aquí en el tiempo de los reyes, en el tiempo de Salomón, Salomón le recuerda al Señor y dice: tú dijiste por medio de Moisés, cuando sacaste al pueblo de Egipto, que Israel es tu heredad de entre todos los pueblos, es tu posesión, ¿no? Es tu pueblo especial. Veamos otra cita en el Salmo 105 del 8 al 15. Dice el Salmo: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones,
la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. No consistió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y aquí el salmista recuerda algo interesante, y es, no solamente, porque aquí hay otro punto, y es no solamente la elección de Israel como pueblo, sino también que la heredad que le dio a ese pueblo, y es la tierra de Canaán, una tierra que le juró darle a Abraham y a sus descendientes después de él. Recuerdan que cuando Abraham llega a la tierra de Canaán, a la tierra que el Señor le dijo, ve que yo te la mostraré. Cuando él llega y está allí pisando esa tierra, el Señor le dice, esta tierra te la voy a dar a ti y a tus descendientes después de ti para siempre. Es un pacto que yo hago, como dice aquí el salmista, un juramento, un pacto sempiterno. ¿Para qué? Para que se sepa que esta tierra que te doy va a permanecer en tu posesión para siempre. Y ese es otro tema que es importante de resaltar, porque hoy en día se disputa, ¿no? Se pelea por árabes o palestinos y los judíos o los israelíes. ¿De quién tiene la posesión? ¿De quién es esa tierra? Y hay que partir de un principio, y es el creador de la tierra, ¿no? El que la hizo. El Señor creó los cielos y la tierra, hizo todas las cosas, y Él, en su sabiduría, en sus planes, en sus propósitos, decidió entregarle la tierra de Canaán a Israel. ¿Por qué? Porque dice el Señor, porque mía es toda la tierra, y se la doy al que yo quiera. Se la dio a Israel. Israel tiene una particularidad, y la tierra de Israel tiene una particularidad, y es que está ubicada en la mitad del mundo, ¿sí? Es el centro de todo el mundo. Ahora, no solamente eso, sino que la tierra de Israel conecta 3 continentes. Al oriente tiene Asia, al norte tiene a Europa, y al suroccidente tiene a África. Estos 3 continentes están alrededor de todo Israel, y tú ves la disputa de aquella tierra. ¿Por qué? Porque Israel tiene salida por el mar Mediterráneo hacia el noroccidente, tiene por el ¿cómo se dice? Suroriente, ahí por donde queda el Yam Suf, el Mar Rojo, ahí por ese lado, también tiene salida, y todo la mercancía y el tráfico de mercaderes que hay entre África y Asia y Europa y viceversa, y todo eso pasan por aquel lugar, ¿no? De pronto hoy pues ya en avión sería distinto, ¿no? Pues, pero en la época en la que Israel pues no existían aviones ni esas cosas, los mercaderes de Asia tenían que pasar a África por ahí, por Israel, o tenían que ir a Europa, o de Europa a pasar hacia Asia o hacia África, cruzaban por allí. Era una tierra que fue muy próspera. De hecho, había un puerto, ¿no? Ubicado en la ciudad de Tiro. ¿Recuerdan el puerto de Tiro y de Sidón? Ese puerto que está ubicado al noroccidente de la tierra de Israel. Un lugar donde había mucha mercadería, mucha riqueza, bueno, y la escritura menciona acerca de un juicio que pasó allí. Bueno, no es el tema, pero a lo que voy es que la tierra de Israel, que fue dada a Israel por voluntad del Todopoderoso, porque a él le plació dársela, tanto así que Israel volvió a aquella tierra luego de haber sido expulsados en el 70, después del Mesías, por los romanos, sacados de esa tierra, vuelven en el 48 a habitar esa tierra, ¿no? Y esto no es más que una
ratificación de la palabra del Todopoderoso. Israel tiene que ver con todo y tendrá que ver con el final de los tiempos, porque también la Escritura habla acerca de un sitio que será Israel, cuando todas las naciones de la tierra se levanten en contra de Israel y el Señor venga a rescatar, a salvar a su pueblo. Así que no solamente un pueblo escogido, sino también una tierra dada a ese pueblo escogido. Una tierra que no va a dejar de ser de Israel, porque el Señor se la dio a ese pueblo. Veamos otro pasaje en Isaías 43 del 1 al 3. Dice: ahora sí dice Yahweh, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Yahweh, Elohim tuyo, el Santo de Israel, soy ¿qué? Tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque ¿qué? Versículo 4, porque a mis ojos fuiste ¿de qué? De gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. ¿Dónde quedan estas palabras hoy en día cuando se habla acerca de que el Señor ha desechado a su pueblo Israel? Si él mismo aquí en los profetas dice: daré naciones, hombres, pueblos por ti, porque te he amado. Y ahí está, no es por los méritos que haga Israel, porque si fuera por méritos, pues no hubiese escogido a Israel, o quizás no hubiese escogido a ninguna nación de la tierra, porque uno compara y dice: uy, no, si Israel es un pueblo cabezón, pero uno ve todas las naciones de la tierra y también son cabezones, son pueblos rebeldes. Pero el Señor escoge a Israel por amor, y junto a ese amor le dice, o por ese amor más bien que lo escoge, dice: daré naciones y reinos por ti. Para que hoy en estudios bíblicos teológicos se diga no, que Dios cambió y desechó a su pueblo. No es bíblicamente sustentable. ¿Sí? De pronto con filosofías humanas y con pensamientos humanos es lo que se llega a pensar. Pero no es bíblicamente sustentable. La palabra de Dios nunca aprueba una sustitución de Israel por otro pueblo, por otra nación o por otra gente, ¿cierto? Sino que antes afirma y dice: yo te redimí y te puse nombre. Eso es interesante y hermoso a la vez, ¿no? Te puse nombre, te redimí, mío eres tú. El Señor le está diciendo a su pueblo: no importa lo que pase, pases por agua, por fuego, por lo que sea, naciones vengan contra ti, yo te voy a librar, yo te voy a proteger, porque yo te rescaté. Es que, ¿cómo es posible pensar que el Dios Todopoderoso envía 10 plagas a los egipcios, los vuelve una nada, rescata a su pueblo para después decir: no, me aburrí de ellos, los voy a cambiar por otros? Él mismo dice: yo recuerdo lo que hice por amor a ti. Las 10 plagas que el Señor envía a Egipto, ¿por qué las envía? Por amor a su pueblo, para rescatarlo, para que supiesen, no solo su pueblo, sino todas las naciones en derredor, que el Dios de Israel es un Dios vivo, es un Dios real. Entonces es como cuando tú inviertes todo tu tiempo, todos tus recursos, todas tus fuerzas en algo, ¿cierto? Para que sea, porque es especial para ti, porque te plació escogerlo, y de repente dices: ay, no, yo lo boto y mejor me consigo otra cosa nueva, ¿cierto? Si en el plano material conozco gente, ¿no? No sé si en el espíritu o en la carne, no me dirás. Conozco gente que, por ejemplo, cogen un carro, ¿cierto? Viejito, no tiene que ser el último modelo, viejito, y le meten dinero y lo vuelven un carro, pues sigue siendo viejito el carro, pero lo vuelven especial, porque le arreglan que el motor, que le cambian las llantas, que le cambian las luces, que le arreglan los vidrios, que le cambian la silletería, que lo mandan pintar, todo eso, y luego dicen: no lo vendo. ¿Por qué? Porque le he invertido mucho amor y mucho cariño, mucho dinero, mucho trabajo a este que es un carro especial para mí, y me pueden ofrecer
tanto, me pueden decir se lo cambio por este otro que es más moderno y hay gente que dice no lo vendo, hay gente que de pronto es desprendida y dice sí, pero a lo que voy es que si en lo material uno se apega a cosas materiales y las cuida y las guarda y las mantiene con mucho cariño, con dedicación, en sus justas proporciones, la comparación que hago con respecto al Señor Israel, pues imagínense cómo es el Dios Todopoderoso que creó a este planeta, a esta tierra, escoge a un pueblo especial y da todo por ellos todo el tiempo. Pensar que se aburrió y que dijo, ay no, ya no quiero a este pueblo, no es bíblicamente sustentable. La Escritura todo el tiempo está recordando, como lo acabamos de leer aquí en Isaías, que Israel es un pueblo rescatado, redimido, que lleva el nombre que lleva porque el Señor se lo dio. Y por eso es que dice el Señor, yo soy tu Salvador, yo soy tu Redentor, porque te amé y daría todo por ti. Esas son palabras de amor de un Dios todopoderoso a su creación. Dejaré todo por ti. Veamos otra cita en Isaías 44, 1 al 2. Dice, ahora pues oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Yahweh, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí. Y fíjate que aquí hay una palabra muy interesante, y es que el Señor escogió a su pueblo ¿desde dónde? Dice acá en Isaías, desde el vientre. O sea, desde que Israel no era Israel, ¿cierto? Desde que Israel era Abraham, era Isaac, era Jacob, eran uno. Desde ahí el Señor dice, yo te escogí. Así que Israel es llamado no desde que son 12 tribus y ya son un reguero de gente y dice, yo los escojo. No, fueron escogidos desde el vientre. Desde antes que naciese el padre de Israel, ya había sido escogido Israel. Cuánto más de ahí para adelante, ¿no? Una promesa muy hermosa que permanece hasta hoy. Y damos un último pasaje en el capítulo mismo 44, pero en el verso 21, un poquito más abajo. Dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Fíjate que el Señor le dice a través del profeta Isaías a Israel, yo te formé, no me olvides. ¿Quién se olvida de Dios? Su pueblo. ¿Quién se olvida del Creador? Nosotros, su creación. Pero Él, el que nos creó, el que nos formó, el que nos hizo, no se olvida de su creación. Es una mentira pensar que el Señor se ha olvidado de su pueblo, que se ha olvidado de aquel que con tanto amor llamó. Y aunque Israel sea, ¿verdad?, un pueblo desobediente, un pueblo rebelde, un pueblo que habiendo sido escogido por el Todopoderoso, igual no le importó mucho eso, sino que se rebeló en contra de aquel que le llamó y aquel que le escogió. El Señor aún permanece en esas promesas, en esas palabras. Y vamos a ver el paso siguiente luego de las promesas dadas a Israel, y es la desobediencia a Israel, porque Israel recibe el llamamiento, recibe promesas de ser especial, de ser escogido, de ser bendición entre las naciones de la tierra. Y hay muchos más pasajes que podríamos ver, pero luego de esto Israel desobedece. Israel se rebela, Israel vuelve su rostro del Señor y se va en pos de otros ídolos, de otros señores, de otros dioses. Y aquí es donde entra el pecado o la desobediencia de Israel como tercer punto. Y para esto vayamos a Devarim 1:26. Dice, sin embargo, luego de tantas promesas, tanta misericordia, tanto amor, tanta bondad, todo lo que el Señor hizo, dice, sin embargo, no quisisteis subir
Antes fuisteis rebeldes al mandato de Yahweh vuestro Dios. ¿Recuerdan en Cades Barnea cuando el Señor le dice que van a entrar a tomar posesión de la tierra? Y Moisés manda 12 espías por voluntad del pueblo, como escojamos a uno de cada tribu y que vayan y lleven nos traigan las noticias de cómo es la tierra, no sé qué. Ellos van, regresan, dan un mal informe y el Señor los reprende por eso. Y aquí en Deuteronomio, que es el Devarim, las palabras, no el Devarim, sino el Mishneh Torah, la repetición de la Torah, aquí recuerda eso el Señor. Y dice, ¿subisteis? No quisisteis subir, perdón. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Yahweh, vuestro Dios. O sea, habiendo recibido todos los dones y todas las cosas que Dios hizo por su pueblo, con todo eso Israel, ¿qué fue? Rebelde. Israel se rebeló al mandato del Señor. Veamos qué dice Deuteronomio 31:27. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Yahweh, cuanto más después de que yo muera. Y esto lo dice Moisés un tiempito antes de morir. Le dice al pueblo, tengan consideración, porque sé que ustedes, estando yo aquí, han sido rebeldes. Sé que cuando yo no esté, seguirán aún siendo más rebeldes, porque si teniendo al policía al lado, que era Moisés, era un pueblo que se rebelaba contra Dios, que se desviaba. Moisés dice, sé que cuando yo muera, ustedes se van a desviar. ¿Por qué? Porque son un pueblo de dura cerviz, ¿no? Dura cerviz es un pueblo que no es capaz de humillarse, de someterse a la voluntad del Eterno, sino que quiere hacer lo que le place. Y ahí Moisés le dice, humíllense todos ustedes, porque no pueden permanecer viviendo así, endurecidos, creyendo que tienen la razón, que lo que hacen es bueno, porque no es bueno. Están yendo en contra de la voluntad del Señor. Salmo 78:40. Y como les dije, vamos a ver mucha Biblia aquí. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. ¿Qué hizo Israel con el Santo de Israel? Todo el tiempo le provocó, ¿cierto? Le enojaron, le hacían airar para que los reprendiera, porque Dios reprendió a su pueblo 1 y 1000 veces por causa de su desobediencia, por causa de su pecado, ¿no? Ese pecado que es la transgresión a los mandamientos del Eterno, la transgresión a las palabras del Señor. Esas palabras que dijo el Señor, si las guardaran y las obedecieran, serán mi especial tesoro. Serán ese pueblo diferente, porque es que, vuelvo e insisto, lo que hace a Israel diferente de las demás naciones, lo que podría hacer a Israel diferente de las demás naciones, es la obediencia a los mandamientos de Dios, cosa que las naciones no hacen, pero que Israel por mandato recibió de parte del Señor. Den oído a mi voz, guarden mi pacto. Y de esa manera las naciones los verán, ¿cierto? Y al compararse con ustedes dirán, ¿qué nación hay como Israel? Que tenga un Dios tan cercano, que de palabras e instrucciones y mandamientos tan buenos como los da el Eterno, nuestro Dios, el Dios de Israel. Ahí volviendo un poquito más arriba, en el 78:8, el mismo salmo, pero en el versículo 8, el salmista recuerda aquí la rebeldía de Israel y dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Así que el salmista aquí exhorta al pueblo de Israel diciéndole, no permanezcan ustedes como sus padres, una generación contumaz y rebelde. ¿Cuál fue la generación contumaz y rebelde? En la que cuando salió de Egipto, luego se rebela contra el Señor y no permanece en sus palabras, que viendo las señales y los milagros que el Señor Todopoderoso hizo con los egipcios, con todo y eso, se rebelaron. Y a sus descendientes, que fueron los que entraron, porque toda aquella generación que sale de Egipto muere en el desierto en esos 40 años,
a los nuevos, a la nueva generación, a los que entran después de 40 años de vagar en el desierto, el Señor les dice, no sean como sus padres, porque sus padres murieron en el desierto por desobedientes, por cabezones. Ustedes no sean como ellos. Ustedes dispongan su corazón para hacer la voluntad del Señor. Salmo 106:7 dice, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Y es muy bonito cuando los salmos recuerdan qué hizo el Señor por su pueblo y cómo pagó su pueblo, ¿no? Esto es para que lo tengamos presente en cuanto a la elección y a la escogencia de Israel. Porque el que Israel haya sido rebelde no cambia en ninguna manera el amor y la elección que el Señor tuvo por Abraham, por Isaac, por Jacob, por esa promesa que hizo. O sea, dice, aunque fuera un pueblo rebelde, pueblo contumaz, pueblo cabezón, Dios permanece en esa elección de que Israel sea su pueblo para siempre. Porque no es por más que amor y gracia que el Señor escogió a su pueblo. Ahora, para que ese pueblo, en ese pueblo se ha manifestado el amor y la gracia del Señor, es necesario que ese pueblo se mantenga en sus mandamientos, en sus caminos, ¿cierto? Continuemos. Isaías 63:10 y dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Y fíjate que el Señor mismo, cuando Israel era rebelde, cuando Israel era contumaz, cuando Israel era cabezón, él mismo dice, se ponía como enemigo en contra de su propio pueblo. Cuando los enemigos de Israel, ¿sí?, se levantaban contra Israel, llámense asirios, sirios, babilonios, medos, persas, egipcios, griegos, romanos, los que fueran, no eran ellos, era Dios que se volvía enemigo en contra de su pueblo y usaba a estos ejércitos, a estas naciones, como su arma para reprender a ese pueblo rebelde. Pero hay que entender algo que es supremamente importante, y es eso. Es que Dios es el mismo que ha bendecido a Israel, pero que también lo ha maldecido por causa de su desobediencia. Cada pueblo que el Señor ha permitido toque a Israel es por su voluntad, no es por nada más, es porque el Señor así le ha placido, ¿no? Porque el Señor usa a otras naciones, a otros pueblos, para reprender a su mismo pueblo. No es más que eso. El Señor reprende a su pueblo con su mismo poder, usando a otras naciones. Veamos otro pasaje, Ezequiel 20:8. Dice, mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto, y dije que derramaría mi ira sobre ellos. Que para cumplir, mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Así que, fíjate, el Señor aquí en Ezequiel dice acerca de su pueblo, se rebelaron contra mí, no quisieron obedecerme, no echando sus abominaciones de delante de sus ojos. O sea, fue un pueblo que, teniendo al Dios Todopoderoso, prefirió servir al leño, a la piedra, al palo. Y se inclinaron ante ellos y no fueron capaces de quitar de su vida toda abominación que delante del Señor es abominable, valga la redundancia, ¿no? Y es que la idolatría. Por eso cuando el Señor los manda a conquistar la tierra de Canaán, les dice, destruyan a todos los cananeos,
no edifiquen en sus templos, no digan como aquí adoraban, así adoraremos a nuestro Dios. No quiero que sus prácticas las hagan ustedes, porque ellas eran naciones perversas, eran naciones malas, que en los cultos a sus dioses hacían cosas abominables ante el Señor y ante pues, cualquiera, ¿no? Como sacrificar niños a sus dioses, ¿no? Así que fue un pueblo que se volvió en idolatría, que se volvió en rebelión contra el Eterno y que el Señor los reprendió. Aquí hay que entender algo, no es que el Señor sea alcahueta y entonces no, la elección de Israel permanece aunque Israel sea cabezón y no pasa nada. No, el Señor reprende a su pueblo una y otra vez. ¿Sí? El Señor es el que constantemente está reprendiendo a ese pueblo para que no se diga que Dios es un Dios injusto, que Dios no es un Dios que reprende a las demás naciones, pero a su pueblo no lo reprende. Claro, reprende a Israel todo el tiempo. ¿Y esto con qué fin? Con el fin de que Israel se vuelva de todo su corazón al Eterno, que se arrepientan y se puedan reconciliar con el Eterno. Y damos por último la cita que está en Nehemías 9:16. Dice: Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su servicio y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habrían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Sejón, la tierra de Hesbón, la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habrían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en sus manos, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvaran de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos, que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde el cielo los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere en ellos, vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de pueblos de la tierra. Y aquí, en este pasaje de Nehemías, entramos al siguiente tema,
al cuarto, y es el castigo de Israel por la desobediencia. Y como leímos en Nehemías, dice que el Señor los entregó en manos de pueblos de la tierra. Así que, ¿cuál fue la manera de reprender? ¿Cuál fue la manera de castigar el Señor a su pueblo Israel? Entregándolo en manos de pueblos de toda la tierra. Y volvamos a la Torá, a Números 11, del 1 al 3. Dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Yahweh, y los oyó Yahweh, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Yahweh, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Yahweh, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Yahweh se encendió en ellos. Esta es una de las reprensiones, o el principio de las reprensiones, ¿no? Cuando el pueblo empezó cabezón y rebelde, el Señor los iba reprendiendo, los iba castigando. Y esos castigos, y esas reprensiones fueron aumentando en nivel, ¿sí? Aunque uno dice, bueno, que caiga fuego y acabe con una parte del campamento, ¿qué nivel sigue después de esa reprensión? No, pues hay más niveles de reprensión. El máximo nivel de reprensión para Israel fue y sigue siendo el exilio, la dispersión entre las naciones. Esa es la máxima reprensión. No solamente la muerte allá de los que se postraron al becerro de oro, cuando se abrió la tierra y se tragó a los que se habían rebelado en contra de la autoridad de Moisés y de Aarón, que fueron Coré, Datán y Abirán, que no fue este fuego que cayó en un lado del campamento, no fue la mortandad que pasó por el pecado de Baal Peor, no fue... todas estas reprensiones fueron una tras otras para llegar al punto extremo y la máxima reprensión, donde el Señor tuvo que tomar cartas en el asunto, y es: los voy a esparcir por toda la tierra, por cuanto sus pecados son grandes, porque no se han querido arrepentir. ¿Cuántas veces el Señor reprendió a su pueblo para que se arrepintieran? Infinidad de veces, muchísimas veces. Los reprendió, envió profetas para reconvenirlos, para que se volvieran a Él, pero el pueblo, ¿qué hacía? Se desviaba nuevamente, hasta que el Señor dijo: no más, me cansé de esto, me cansé de estar reprendiéndolos, que ellos ofrezcan ofrendas y vuelvan y se desvíen, y otra vez vuelven y ofrendan, yo los perdono y se desvían. Los voy a dispersar a todas las naciones, voy a enviar naciones que vengan y se los lleven cautivos. Veamos qué dice Nehemías 1, del 8 al 11. Acuérdate ahora de la palabra que dice a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Esto el Señor se lo da a Moisés, se lo dice a Moisés en Levítico 26:33. Le dice: si el pueblo se desvía y sigue persistiendo en su pecado, yo los voy a esparcir. Y esto lo recuerda Nehemías luego de que regresan de Babilonia. Dice: tú dijiste, Señor, que nos dispersarías por los pueblos, pero que si nos volvíamos a ti, dábamos tus mandamientos y los pusiéramos por obra, aunque vuestra dispersión, Señor, fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Así que una reprensión y un castigo severo de parte del Señor, dispersos entre las naciones por causa de su rebelión, pero como siempre una promesa de restauración y una esperanza. ¿Por qué? Vuelvo y digo, porque la elección de Israel fue por amor, por un juramento, por un pacto que el Señor hizo a Abraham y a sus descendientes después de él. Así que, por más de que el pueblo fuese rebelde, el pueblo cometiese idolatría, hiciera tantas cosas, el Señor deja una esperanza siempre, y es: los voy a esparcir, pero si ustedes se arrepienten, si ustedes se vuelven de todo su corazón, no importa qué tan lejos los haya enviado yo por causa de su pecado, de allí los voy a traer nuevamente. ¿Por qué? Porque siguen siendo mi pueblo, porque siguen siendo mi especial tesoro, porque siguen siendo mi pueblo escogido, la niña de mis ojos. Y veamos
un último pasaje con respecto al castigo de Israel que está en Amós 3, 1 al 2. Dice: oíd esta palabra que ha hablado Yahweh contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Y fíjate que aquí en Amós dice: esta es la palabra que yo doy a Israel. ¿Cuál es la palabra? Que porque ustedes fueron conocidos de entre todas las familias de la tierra. ¿Qué es ser conocidos? Lo que leímos ahora en Isaías: yo los redimí, les puse nombre, ustedes son mi pueblo. Sí, la palabra conocido en hebreo es yadá, ¿sí? Que es la misma que se usa para referirse a esa unión entre que conoció a Adán, a Eva, su mujer, y tuvieron hijos, no sé qué. Eso, que habla acerca de una relación muy íntima, muy cercana. Pues el Señor dice por el profeta Amós, le dice a Israel: ustedes son los únicos. Solo a ustedes me les he revelado de la manera en que me les revelé. Solo ustedes los he conocido. ¿Sí? Si relacionamos lo que tiene una pareja, un matrimonio, un hombre con una mujer, cuando tienen relaciones, cuando intiman, ¿sí? Ahora piénsalo, el Todopoderoso dándolo todo por su pueblo y diciéndole: solamente a ustedes les he dado esto, a ninguna otra nación de la tierra. Por eso son especiales, porque Dios decidió bajarse al nivel, si se quiere, de la creación del hombre y darse a conocer de una manera muy íntima, muy personal, muy cercana con su pueblo. Pero como toda relación cercana e íntima, cuando se rompe por una infidelidad, como lo hizo Israel con dioses extraños, con naciones, con dioses de naciones extranjeras, pues el Señor tiene que reprender y castigar esa maldad severamente, ¿no? Así que le dice a Israel: porque yo los conocí a ustedes de entre todas las familias de la tierra, por eso los voy a castigar de todas sus maldades. Una infidelidad, un adulterio que comete Israel, una desviación que comete Israel en pos de otros dioses, el Señor dice: la voy a reprender fuertemente. ¿Y cuál fue la reprensión? Enviarlos a todas las naciones. Vienen los asirios y conquistan a las 10 tribus del norte y se las llevan y las dispersan al mundo entero, que hasta hoy no han regresado, que hasta hoy no se ha cumplido la promesa de: si se arrepienten los voy a recoger. O más bien, bueno, se está cumpliendo parcialmente, pero no en su totalidad. Sí, sabemos que Judá regresa, pero luego también es esparcido en el 70 por los romanos, es sacado de su tierra. Ellos luego en el 48, en el 1948, regresan a su tierra, vuelven a ser una nación, pero no están completos. Los judíos no es todo Israel. Judá no es todas las 12 tribus. Judá es parte de unas tribus, y seguramente hay muchos de las 12 tribus que hacen parte de Judá, o que están hoy en Judá, reconocidos como Israel, como aquella tierra que volvieron a tener en posesión. Pero ¿y dónde están las demás tribus? ¿Dónde están las demás naciones? Dispersos entre toda la tierra. Porque ese fue el castigo, esa fue la reprensión que el Señor hizo. Pero aquí es donde llegamos al quinto y último tema, y es la restauración de Israel. Porque el Señor prometió a Israel una restauración si se arrepentían de sus pecados. Así que entremos a este quinto tema: restauración de Israel. Luego de haber entendido la elección, las promesas, la desobediencia y el castigo a Israel, hay una última esperanza, una última luz, como dicen por ahí, al final del túnel, y es esa restauración futura de Israel. Y vamos a Jeremías 31, 1 al 4. Dice: en aquel tiempo, dice Yahweh, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí,
por pueblo. Así ha dicho Yahweh, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Y Yahweh se manifestó a mí hace mucho tiempo ya, con amor eterno, diciéndote: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, aunque te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos. Y hay muchas palabras, hay muchos profetas que hablan acerca de la restauración de Israel. Pero Jeremías tiene una frase muy especial, y es la que está en el versículo 3 del capítulo 31. Y es: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y esto es muy hermoso porque nos recuerda la elección de Israel por amor. Un amor que, como dice la canción de ¿quién es? ¿De Rocío Dúrcal? ¿Quién es la que canta Amor eterno? ¿Ah, es Juan Gabriel? ¿Pero quién la canta? ¿Los dos? Bueno, esa canción de los dos, que dice amor eterno e inolvidable, pues es ese amor que el Señor tiene para con Israel. Un amor eterno y que no olvida. Un amor eterno que no se desvanece con el tiempo, que permanece, y que por tanto, gracias a ese amor, el Señor prolonga su misericordia para con su pueblo, para con Israel. Y en Jeremías habla de eso. Veamos otro pasaje en Ezequiel 36, 24 al 28. Dice acerca de la promesa de restauración: yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, que fue la razón más grave y más recurrente de pecado de Israel, la idolatría. El Señor dice: los rociaré, los limpiaré, los lavaré con agua limpia y les quitaré toda idolatría. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Así que el Señor dice por medio de el profeta Ezequiel nuevamente algo muy clave, y es no solamente la restauración de Israel como promesa dada desde siempre, el regresar a su tierra, el ser lavados, limpiados, sino nuevamente la afirmación de esa ley que yo di para que fuesen pueblo santo, apartado y escogido para mí. Esa ley ahora estará en sus corazones para que la cumplan, porque al igual que como Israel no deja de ser el pueblo escogido, la ley de Dios, las palabras de Dios no dejan, ni han dejado, ni dejarán de ser verdad. Así que tanto la permanencia de Israel como la permanencia de la Torá, ambas tienen el mismo fin, el mismo principio, ¿sí? Y es la testificación, si se quiere, de la existencia de un Dios sabio, de un Dios poderoso, que ahora restaura a su pueblo, promete restaurar a su pueblo y poner de sus leyes, de sus instrucciones sobre sus corazones para que las guarden, para que anden en ellas, para que no se les olvide cuál fue la razón por la que Dios los esparció, los dispersó entre todas las naciones. Veamos otro pasaje en otro de los profetas, Joel 3, 1 al 2. Dice, porque he aquí que en aquellos días, en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Y como les decía ahora al principio, o un tiempito atrás, el Señor manda un
pueblo extranjero para que reprenda a la nación de Israel, para que lo juzgue, para que ejecute esa reprensión para un pueblo rebelde, para un pueblo desobediente. Pero a esa nación que fue usada como instrumento para reprensión de Israel, dice el Señor, también la voy a juzgar. Así que llegará el día en el que el Señor dice: descenderé al valle de Josafat, las haré reunir a todas las naciones allí en aquel lugar, a causa de mi pueblo Israel, de mi heredad, a quienes aquellas naciones, esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Todos los que feriaron la tierra de Israel y la cogieron a su gusto, los que mezclaron y llevaron cautivos al pueblo de Israel entre todas las naciones, dice: yo los traeré a juicio, porque Israel es mi heredad. No ha cambiado. Y esto aún no ha acontecido, ese juicio de todas las naciones por causa de Israel para restaurar a Israel, no ha ocurrido. Es algo que aún falta por suceder. Vamos a Hebreos 8, del 8 al 13. Dice: porque reprendiéndolos dice: aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se ha por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y bueno, dice en Hebreos que el Señor hará un nuevo pacto, una reconciliación. Pero ¿quién dice en Hebreos que será ese nuevo pacto? Con la casa de Israel y con la casa de Judá, hablando acerca de esa separación y esa división de Israel del norte y Israel del sur por el pecado de Salomón, ¿no? Así que el Señor promete restaurar ese pacto con esa nación que se dividió, para nuevamente juntarlas y que sean una nación llamada Israel. No unos pueblos aquí, unos pueblos allá, unos judíos, otros Efraín, otros Benjamín, no. Todos en uno, como dice el profeta Ezequiel: toma un palo para Judá, un palo para Efraín, palo de José, tómalos en tu mano y que sean uno en tu mano. Una restauración de un pueblo que se separó por pecado, por rebelión, que se dispersó entre las naciones, pero que el Señor promete restaurar. Y es aquí donde entramos al último pasaje del día de hoy, es Romanos 11, que es la contraparte de este estudio, para entender si en verdad el Señor cambió a ese pueblo llamado Israel por otro, o si ese pueblo sigue siendo el mismo escogido por Dios. Dice Romanos 11: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Que es la pregunta que hoy se hacen todos. Responde Pablo: en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? ¿Pero qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y si quieren ver este estudio, recientemente hemos estudiado este pasaje en Primera de Reyes, ¿vale? Para que nos acompañen a estudiarlo.
Y dice, así también, aunque aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y fíjate que el apóstol Pablo aquí menciona algo importante y es preguntando, ¿será que Israel no alcanzó para lo que fue escogido? ¿Será que Dios fracasó con Israel? Dice, no. Lo que pasa es que Dios les dio, por causa de su pecado y de su desobediencia, ojos para no ver, ojos que no vean, perdón, y corazón que no siente, no mentiras, y oídos que no oyen. Dice, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbieles la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? O sea, si el Señor los endureció, si el Señor puso espíritu de estupor, los volvió ciegos y los volvió sordos, dice el apóstol Pablo, esto lo ha hecho Dios para que Israel tropiece, para que caigan, en ninguna manera. Pero por su transgresión, o sea, por causa de su pecado, vino la salvación a los gentiles, a las naciones. ¿Para qué? Para provocarles a celos. Y si su transgresión, esto subráyelo y ténganlo presente, si la transgresión de Israel es la riqueza del mundo, ¿por qué la transgresión de Israel es la riqueza del mundo? Porque gracias a la rebeldía que el Señor prolongó su misericordia a la humanidad, al mundo entero. Dice, si la transgresión de Israel es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? O sea, no es lógico pensar que si Dios endurece a su pueblo por causa de su pecado para alcanzar con esta dureza de corazón a las naciones, a los gentiles, no es lógico pensar que Él restaure a ese pueblo que endureció. Porque a vosotros hablo, gentiles, dice Pablo. Y esto será una palabra como a los que se llaman la iglesia de Dios, los cristianos, los gentiles, porque de hecho el cristiano también se considera como gentil, ¿sí? Pero a ellos, dice Pablo, a nosotros, dice Pablo, a ustedes, perdón, les hablo, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles y honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Pablo dice, les hablo a ustedes, porque de esta manera podré hacer que mi pueblo, que los judíos, ¿no?, se sientan celosos de esto y al provocarles celos se arrepientan y se vuelvan a Dios. Porque si la exclusión es la reconciliación del mundo, si la exclusión del pueblo trajo reconciliación al mundo, ¿qué será su admisión? Y Pablo mismo lo dice. ¿Cómo así su admisión? Pues sí, si Dios dijo, váyanse para allí, los disperso, los endurezco, los pongo ciegos, sordos, para que entren los gentiles, para que entre la humanidad, puedan ellos también ser salvos, pues cuánto más será la inclusión nuevamente, la admisión nuevamente. No va a ser para siempre que el Señor aleje a su pueblo, sino que solo por un tiempo, ¿cierto? Y luego ese pueblo será admitido nuevamente, porque es el pueblo escogido, y dice, esa admisión será ¿qué? Vida entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Y quién es el pueblo escogido? ¿Quién es la raíz? ¿Quiénes son las primicias? Pues Israel. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo un olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe
de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y pone otro ejemplo Pablo y dice, si tú siendo una rama, es decir, Israel siendo una rama, ¿cierto? De aquel olivo, fue desgajado, o sea, Israel no quedó el palito seco, quedó con unas ramas, algunas, pero la mayoría fueron desgajadas y fueron sacadas. Y dice el apóstol Pablo, haciendo una analogía con un injerto, dice, tomó ramas de un olivo silvestre, tú gentil, ¿cierto? Que no pertenecías al olivo original, y sacó de esas ramas y te trajo al olivo cultivado, al original, y te puso allí, ¿cierto? Que la traducción en lugar de ellas está mal, porque en realidad lo que dice es junto a ellas, o junto con ellas. Dice, no te jactes porque tú fuiste injertado, tú fuiste puesto ahí, añadido, y tú no eres el que sustenta la raíz te sustenta a ti. O sea, el árbol original, el Israel original es el que, gracias a él, tú puedes ser sustentado, tú ahora tienes vida, tú ahora tienes perdón y misericordia. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, eso es verdad. Por su incredulidad fueron desgajadas. O sea, por su pecado y por sus rebeliones que fueron desgajadas. O sea, en eso estamos de acuerdo, dice Pablo. Pero tú, por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. O sea, tú siendo injertado, no te creas más que el original. ¿Por qué? Porque tú por fe en Yeshua es que has sido injertado. Teme. Antes de vivir la vida loca, teme. Porque si las ramas originales, dice el versículo 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. O sea, si el Señor fue capaz de coger a su árbol preciado, podarlo, ¿cierto? Y sacar lejos esas ramas originales por causa de su pecado y de su rebelión, pues cuánto más no lo hará contigo si tú no temes y haces la voluntad del Señor. Pues que le cuesta al Señor hacer lo mismo que hizo con las ramas originales y sacarte a ti también. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. O sea, y vuelve y afirma Pablo que ese Israel que fue desgajado y que fue llevado lejos, si se arrepiente, como dicen los profetas, como leímos ahora en Ezequiel, en Jeremías, si se arrepienten de sus pecados, pues el Señor puede otra vez volverlos y meter en ese olivo original y ponerlos otra vez a funcionar ahí. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo, en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. O sea, si tú, en contra de lo natural, cogiendo un olivo silvestre, mezclándolo con un olivo cultivado, el Señor lo hizo por amor a ti, por amor, por misericordia, pues no te jactes y no creas que Él no va a poder hacer lo mismo con el que sí es el original. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Porque ¿qué pasa cuando entendemos, o creemos más bien entender, que es que Israel fue desechado? Nos volvemos arrogantes en nuestros corazones. Pues sí, ya Dios cambió a su pueblo y ahora nos escogió a nosotros. Y dice Pablo, no quiero que ignoréis esto, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego de que eso pase, de que la plenitud de los gentiles entre, sea restaurada, sea rescatada, dice, entonces todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite ¿qué? Sus pecados. Lo que los alejó de Dios, vuelva y se los quite. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Y vuelve y dice,
porque Dios es a Israel, por amor al juramento que hizo a los padres, a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de parte de Dios. Ese versículo que se usa para decir, me llamó a ser apóstol y eso separa el que separe la cabeza, dice la Biblia que los dones y el llamamiento son irrevocables, pues está mal aplicado en el concepto escritural, porque a lo que se está refiriendo no es a eso, se está refiriendo a la elección de Israel. Con eso no quiero decir que cuando Dios llama a alguien como a Pablo, como a los apóstoles, a eso, pues ese llamamiento no sea genuino, no sea de parte de él, claro, pero debemos ser conscientes de que debemos aplicar la escritura pues como dice la escritura, y aquí no está hablando de apóstoles, ni está hablando de pastores, ni está hablando de profetas, no, está hablando de ¿qué? De un pueblo llamado Israel que escogió, y que Dios dice, no me arrepiento de escogerlos, porque irrevocables son los dones y el llamamiento, el don de Israel ser luz a las naciones, el don de Israel de ser testigo del Señor entre las naciones, de ser luz en el mundo, eso es irrevocable. Y el llamamiento de que es un pueblo amado, un especial tesoro, la niña de sus ojos, también es irrevocable. Dios no se arrepiente de eso. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. O sea, no te alegres de que sean desobedientes, pero entiende que por su desobediencia es que tú hoy puedes entrar y ser parte de ese pueblo. Que no ha cambiado. Aquí la narrativa sigue siendo la misma. Un olivo original llamado Israel. Tú injertado en ese olivo, así que vienes a ser parte de ese Israel. No eres otro Israel, eres ese Israel original. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. O sea, es lógico pensar que si Dios tuvo misericordia del que no era pueblo, ahora no vaya a tener misericordia del que en realidad sí es pueblo. Porque Dios sujetó a todos a desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria, siglos de los siglos. Amén. Así que, familia, si quieren un estudio verso a verso de Romanos, lo tengo para que lo estudien. Pero hay algo aquí importantísimo y es entender que ese llamamiento de Israel como un pueblo para siempre, como pueblo de Dios para siempre, ha permanecido. Los mismos apóstoles lo confirman. El apóstol Pablo lo confirma y dice, el endurecimiento fue en parte, todo para tener misericordia de ustedes. Y esa misericordia, luego de ser extendida a toda la humanidad, luego también vendrá a ser otra vez sobre ellos, para que ellos vuelvan a ser ese pueblo que por su rebelión fue esparcido. Así que como conclusión, familia, de esto, entendamos algo, y es, la elección de Israel es para siempre. ¿Por qué? Porque al Señor le plació, por un juramento, por testimonio de su nombre. Y eso no va a cambiar porque lo diga aquel, porque lo diga este. La palabra de Dios es firme, es verdad. Y así como su palabra permanece, su pueblo permanece. Hay un pasaje que no les leí hoy, pero que dice, mientras que las leyes del que el sol salga en el día y la luna se muestre en la noche permanezcan, así Israel permanecerá delante de mí para siempre. Y esto es para que quitemos de una vez por todas el tema del Israel espiritual, de que Dios reemplazó al Israel natural por uno espiritual. Eso es, digamos que en palabras sencillas y duras, eso es carreta, porque la escritura no menciona eso. La escritura, todo lo contrario, afirma que el pueblo escogido de Dios es Israel, y que tú y yo, como lo dice Pablo en otros pasajes, hemos sido ahora injertados a ese pueblo por la sangre de Yeshua, hemos sido
unidos a ese pueblo y que ahora tú y yo, por la fe en Yeshua, tenemos también participación en esos pactos y en esas promesas, pero llamándonos Israel, siendo ese pueblo escogido, no siendo otro Israel, ni el espiritual, ninguna de esas cosas, siendo el Israel que Dios escogió en Abraham, en Isaac, en Jacob, en las 12 tribus. Así que familia, espero que esto nos ayude un poco más a entender y a desmentir esa doctrina del reemplazo, esa doctrina de la sustitución, de que Dios cambió a su pueblo. No, Dios nunca lo cambió. Dios sigue firme en sus palabras, en sus promesas, en lo que dijo acerca de su pueblo Israel. Familia, muchas gracias a todos. Gracias por compartir con nosotros de este estudio. Gracias por tomar el tiempo y estar en esta reunión estudiando las Escrituras junto con nosotros. Esperamos que esta palabra pueda ser vida en sus vidas. Y bueno, nos veremos en una próxima ocasión si el Eterno nos lo permite. Muchas gracias por conectarse y por estar siempre pendientes. No olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shabbat Shalom a todos.